placer conversar con él, a Enrique Aschieri. Enrique es licenciado en Economía, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Economía Internacional y de Economía Regional, editor de la revista académica Ensayos de Economía Política de la UCES e investigador en esa universidad. Y coordina, por otro lado, el Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, capítulo Buenos Aires. Ha escrito una pero muy interesante nota, por eso es que hoy lo estamos invitando a conversar con toda la audiencia de Metropolitana, acerca de las jubilaciones, las explicaciones. Es una larga nota que yo recomiendo leer, pero bueno, hoy vamos a tratar con Enrique de sintetizarlo un poco, porque nos preguntábamos, acabamos de hablar del monotributo, los aportes, no importa de qué monto sean, ¿no es cierto?, en el monotributo, se termina jubilando con la mínima, ¿no es cierto? El nivel de las jubilaciones es miserable, y lo que Enrique plantea es que la estructura impositiva y la distribución del ingreso son casi un chiste de humor negro, ¿no? Enrique, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Cabe, buen día a toda la audiencia tucumana, en este mes de la independencia sobre todo. Es un gusto y muchísimas gracias por tu tiempo, Enrique. Bueno, si pudieras, para compartir con la audiencia, yo he podido leer la nota. No, básicamente la pregunta que uno se tiene que hacer es por qué las jubilaciones son tan miserables. Claro. Y son tan miserables porque, por dos razones básicas. La primera es porque los salarios argentinos son muy bajos. Y la segunda, en términos históricos y relativos. Y la segunda es porque no se quiere subir los impuestos. Con los impuestos hay una tara bastante generalizada, y sobre todo encabezada por los libertarios, que dicen que son un mal. Entonces uno se pregunta, bueno, si yo para producir necesito pagar salarios, ¿sí? Necesito que el capital tenga ganancias, ¿puedo producir sin orden político? Sería absurdo plantearse un escenario paradisíaco donde no hubiese Estado, no hubiese orden político. Entonces eso debe ser remunerado. Los impuestos indirectos tipo IVA, la remuneración del factor de producción Estado. Y de ninguna manera baja el bienestar, como dicen los economistas neoclásicos, sino que lo sube. ¿Por qué? Porque sube el orden político. Y las jubilaciones son bajas, pues los impuestos son bajos y los salarios son miserables. En tanto y en cuanto, y no porque haya mayor cantidad de jubilados, al contrario, la mayor cantidad de jubilados, al sostener la demanda agregada de la economía, hace razonable que se mejoren las jubilaciones. Porque claro, aquellos que dicen, bueno, no, que no se puede jubilar a todo el mundo, sí, hay que jubilar a todo el mundo, incluidas las amas de casa. Claro. Porque si no, se están haciendo los osos Carolina con el costo social, porque claro, a esos potenciales trabajadores en la edad provecta, o sea, adultos mayores que podrían jubilarse y legalmente están inhibidos ahora en la actualidad desde hace un tiempo de jubilarse, ¿quién los sostiene? ¿El aire? ¿Viven del aire? Claro. No, tiene un costo social. Lo claro, que hace razonablemente el Estado hizo con la jubilación de ama de casa, con las moratorias, es que ese costo social se racionalice, claro, se colectivice, o sea, el costo social lo pasa a pagar toda la sociedad, porque toda la sociedad debe mantener a sus trabajadores, porque en el sistema de reparto, que es el que está la Argentina desde que volvió, la Argentina empezó con el sistema de reparto, tuvo una década y media de sistema de capitalización y volvió al sistema de reparto, sin que haya desaparecido todo aquel sistema de reparto. Sí. Significa que los trabajadores de hoy están sosteniendo a los jubilados de hoy, a los que fueron trabajadores ayer. Pero sí, y eso es importante, tener en claro eso, que es necesario organizar, por supuesto, para tener un mejor sector
atendido el sector jubilado, el sector pasivo de la economía, hay que aumentar los impuestos y mejorar la distribución del ingreso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los salarios son bajos en Argentina o los han bajado tanto? Porque lo que explica el nivel de los salarios es una cuestión política. Mire, Clara, la economía no es una teoría económica, no hay una sola teoría económica, hay más de una, pero en general uno puede decir que lo que parte aguas entre los economistas son aquellos que creen que son los costos los que determinan los precios, o sea, los que estamos en la tradición clásica, me incluyo, y están aquellos otros que creen que son los precios los que determinan los costos, aunque caigan en incoherencias repetidas. Bueno, para eso nosotros nos explicamos, bueno, ¿y qué determina los costos? Hay un precio anterior a todos los precios que es el salario. El salario lo determina una sociedad, las más profundas, digamos, raíces culturales de la sociedad determina cuánto se remunera a un trabajador para que se recupere él y reproduzca él y su familia. Entonces, ¿por qué los salarios son bajos en Argentina? Porque políticamente tenemos una coalición que determinaba que fueran bajos. ¿Podrían ser más altos? Sí, con sus problemas de ajuste, pero por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué no está liquidada la inflación argentina y no va a estar liquidada? Primero, la inflación no es un fenómeno monetario, como dice el señor presidente. No, ¿por qué? Mire, desde que empezó este gobierno hasta ahora la cantidad de dinero subió 322%. Son datos que están en el Banco Central. Eso aumentó la base monetaria. Los precios aumentaron 280%. O sea, la relación que se quiere establecer entre la cantidad de dinero y los precios es una relación que no está fundada ni teórica y mucho menos empíricamente, aunque uno por los datos nunca puede rechazar una teoría porque es un problema lógico. Pero pero bueno, entonces, ¿por qué la inflación va a regresar en Argentina? Porque si la lucha política vuelve a hacer subir los salarios, que es lo que corresponde, eso se aumenta con los precios. Y la clase dirigente argentina no tiene la más remota idea cómo hacer para financiar un aumento de salario que no sea inflacionario, salvo alguna que otra recurrente, ¿cómo es que se dice? Expresión de deseo de decir que los empresarios ganen menos. No, los empresarios tienen que ganar lo que tienen que ganar. Si los trabajadores tienen que ganar lo que tienen que ganar, los empresarios también. Ahora, que eso va a determinar un aumento de costos cuando las cosas se recompongan, si se recomponen, bueno, entonces sí, porque los precios tienden a regresar a su centro de gravedad, lo que lo determinó la lucha política, y este no es un salario razonable, como tampoco son jubilaciones razonables. Pero bueno, hasta que no armemos una coalición política que tomemos cuenta de eso, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta en Argentina, ¿cuál es su principal problema económico? A ver, ¿cuál es su principal problema económico? Los bajos salarios. ¿Por qué? Enrique, porque en el capitalismo real, cuénteme. Sí, me escucha, Clara. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bien. Para la audiencia, estimado Enrique, yo querría poner algunos ejemplos que refutan, ¿no es cierto? Y vos usás el término desmitificar. Voy a lo siguiente. En la calle, lo voy a decir con mucha sencillez para que todo el mundo entienda, porque por ahí, las explicaciones, ¿no es cierto?, de macroeconomía, son, poco accesibles al entendimiento de la gente común, ¿no es cierto?, que no son especialistas. Voy a esto. He escuchado, y te habrá pasado a vos, me imagino, en la calle, ¿no es cierto?, quejarse, y quejarnos, de la miserabilidad, de los montos de salarios jubilatorios, salarios previsionales, y vos todavía hoy escuchás a un taxista, escuchás al señor que atiende en una verdulería, y bueno, estamos pagando la fiesta kirchnerista de que les han dado moratorias a tipos que nunca jamás han trabajado y ahora los tenemos que bancar nosotros, ¿no? Eso todavía sigue corriendo, ¿viste? Sigue corriendo. Pero por supuesto.
Y nadie te dice, por ejemplo, porque no lo saben, Enrique, porque no lo saben, que lo que este gobierno sistemáticamente viene haciendo es desgravar con B corta, ¿no es cierto?, Sí. a los ricos y a la riqueza, por ejemplo. Y grabar a los pobres. Sí, sí, claro, por supuesto. Claro, eso se dice normalmente, y entonces la primera cuestionamiento es, pero usted está por el 50%. ¿Por qué por el 50%? Claro, porque el 13 provisional, o sea, lo que aporta un salario es aporte del trabajador y contribución del patronal. Entonces, el Sí, problema sería la mitad de eso, porque la mitad la tiene que poner el patrón. ¿Y la mitad del patrón? ¿Qué hacemos? Pero claro. además, el tema es el siguiente, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el aporte, en todo caso, es una medida para determinar de alguna manera el 80% mínimo vital y móvil. ¿Que sabe por qué es el 80%? Ah, Porque se le descuenta al trabajador jubilado los gastos de ropa y de movilización. Por eso se llegó al 80% móvil, pues se claro. calculaba que el 20% del trabajador lo gastaba en ropa para ir a trabajar y en el transporte para ir y volver a su casa. Qué locura. Pero bueno, pero entonces volvamos al Sí, problema de ese que están planteando. Primero, no están pagando ninguna fiesta. De nuevo, si ustedes tienen la jubilación baja, no porque aumentamos la jubilación, eso mejoró porque eso tendría que aumentar el Producto Bruto al organizar un costo social que existía. Porque ¿de qué viven los tipos las personas que no se podían jubilar? ¿Del aire? No, lo tenía que mantener toda la sociedad. Entonces, lo que hizo el gobierno fue racionalizar eso. Ahora, cuando racionaliza, mejora la perspectiva porque mejora la perspectiva de ingreso. Porque en el capitalismo realmente existente, la inversión es una función creciente del consumo. Si yo menos consumo, menos invierto. Y si menos invierto, menos crezco. Entonces, todos estos problemas que están teniendo es al revés. Esa fue una medida absolutamente racional. Porque, de nuevo, el que dice, no, estamos pagando la fiesta, ¿qué fiesta? ¿A usted le parece que tener 3 millones de personas sin jubilar, qué lo mantenía? ¿El aire? No, lo mantenía la sociedad, de alguna manera, con costos individuales. Bueno, lo hemos socializado esos costos, vemos que sean costos comunes, porque además esos trabajadores sí aportaron, no aportaron a través de su salario, pero existe lo que se llama la presión impositiva, que es la cantidad de impuestos sobre el Producto Bruto. Entonces, yo todos los días en Argentina, cada 2 días, cada 3 días, mejor dicho, pongámosle cada 2, el 40% de mi tiempo se lo dedico al Estado, porque es lo que me sale, lo que me es lo que se lleva el Estado en impuestos y lo redistribuye. ¿Entienden? Entonces, esto es sencillo, es decir, sí, y entonces, ¿cómo se sostenían esos trabajadores? ¿Del aire? No, lo que estamos haciendo es racionalizar el costo, pagarlos entre todos, porque todos eso hemos contribuido en su momento a aumentar y hacer el Producto Bruto, aunque no hayan tributado. Y la tributación sobre el salario es para determinar el monto de salario que se lleva, que de todas maneras quedó vigente porque la moratoria significa cobrar menos jubilaciones y pagarla. No es que no la pagaban, de alguna manera también tributaban. Pero eso es todo, no hay que hacer ninguna fiesta. Lo que están bajos los salarios, las jubilaciones están bajas por la decisión política del gobierno de bajar los salarios y bajar las jubilaciones. Esto es así, no es por la fiesta anterior. ¿Qué fiesta? Yo no vi ninguna fiesta, pero si ustedes vieron una, me puede avisar, y Clara, yo no a la lo vi. que, hola, y a lo que Sí, sumo, otro factor, ¿no es cierto? Me parece a mí de gran incidencia hoy por hoy, desde que está este gobierno y profundiza estas políticas, que tiene que sí. ver con el cierre o la pérdida sistemática y cuantiosa de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Pero por Entonces, supuesto, si usted abre la economía y sube los costos y baja la demanda agregada bajando los salarios, más bien que va a haber caída de nivel de empleo. claro, Incluso puede haber aumento del Producto Bruto interno
y caída de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Nacional cae. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el Producto Bruto Nacional y el Producto Bruto Interno? El chiste que hacen los libertarios. En el Producto Bruto Interno, que es lo que normalmente dice el gobierno que va a crecer y está medido ahora en el último reporte del Fondo Monetario que salió hace unos días, que va a crecer en el 25 y 26, incluye lo que uno paga y cobra como intereses y dividendos del exterior. O sea, la Argentina obviamente remite muchas utilidades y paga muchos intereses al exterior por el endeudamiento externo y porque está destrozando la demanda interna. ¿Quién va a invertir en un? Si es más barato estar en China, ¿por qué voy a invertir en una fábrica más? Porque no tengo demanda. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le resto eso, pasa a ser Producto Bruto Interno a Producto Bruto Nacional. ¿Se imagina que el Producto Bruto Nacional es bastante más chico que el Producto Bruto Interno? Exactamente casi 3 puntos más chico. Entonces usted le dice, no, pero el Producto Bruto creció, va a crecer en el 2026 2,5%. Así no me diga. Sí, pero el Producto Bruto Nacional va a ser 3% menor. Entonces, seguimos con el producto para atrás. Por eso la sensación es que no hay plata. ¿Cómo el producto crece? Sí, lo que crece es, ¿por qué? Porque lo que está creciendo son inversiones especializadas en el sector minero, a Dios gracias, Vaca Muerta y el sector minero, que entonces sí invierten en función del consumo, pero el consumo del exterior. Ese consumo existe, pero en los países desarrollados. Entonces esto se está convirtiendo como en Arabia Saudita. ¿Se acuerda la crisis del petróleo del 73? Los árabes que se habían comprado todo. Bueno, esos... ¿Qué pasaba en realidad con los beduinos? Los beduinos eran suficientemente ricos para llenarse de guita con el nuevo precio del petróleo que se estableció a partir de un royalty en el barril de crudo, o sea, un impuesto, y lo suficientemente pobres para no poder desarrollar el capitalismo en su propio estado. ¿Por qué? Porque cuando ellos cobraban las regalías en un banco de Londres, que les pagaban las grandes petroleras, ¿qué hacía el banco? Agarraba esos fondos y lo cambiaba de cuenta en el mismo banco. ¿Y qué hacían los árabes con ese dinero? ¿Lo invertían en su terruño? No, compraban acciones en Wall Street. O en la bolsa de París, o en la bolsa de Londres, o en la bolsa japonesa, donde estaban los negocios. Pero eran suficientemente pobres para no tener mercado interno en donde volcar su excedente. Y acá están haciendo lo mismo. Esa diferencia es la captura del Producto Bruto Interno. Claro, si uno miraba el Producto Bruto Interno árabe, decía, pero la puta, cómo han crecido estos tipos. Al Producto Bruto Nacional le estaba hecho pelota. Y esos son detalles que hay que considerar muy especialmente, sobre todo con un presidente que se jacta de escribir papers. Yo no sé cómo un presidente tiene tiempo para escribir un paper académico, a pesar que dicen que es con inteligencia artificial y todo. Claro, y además porque se ha copiado una vieja, un viejo teorema del crecimiento que se llamaba Big Push, el gran empuje de finales de los 50, pero esos son detalles, digamos, de la literatura de los nerds y de los especializados en economía. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Miren, las jubilaciones tan bajas que se lo pongan en la cabeza, no pongamos jubilación, eso mejora la perspectiva, porque mejora la sostenibilidad de la demanda. Y ya les digo, metas en la cabeza, si quieren inversión, va a tener que aumentar el consumo, si no, el consumo interno, digo, porque fíjense cuál es la paradoja, Riggi, o sea, Super Riggi y todo lo demás, y la inversión es la inversión externa es un pedacito de lo que fue anteriormente. ¿Por qué? Porque está localizada, porque además, fíjese, ¿cuánto es el agro y la minería y la pesca? El agro y pesca, estoy hablando de actividad primaria como el Producto Bruto de Estados Unidos, Japón o la Unión Europea. ¿Sabe cuánto es? No, 3%, 4, 5. En Estados Unidos el Producto Bruto agropecuario es un 1%, igual que en la Unión Europea. Fíjese lo que es la productividad del agro de esos países, ¿no? A base de subsidios también, pero es muy alta. Y la minería, 2.3, porque son materias primas, es a partir de eso que se le agrega valor. El valor agregado son 3 cosas. Impuesto indirecto, recuerde que en mi mundo el Estado es un factor de la producción. Los salarios y la ganancia. Eso es la suma de eso, grosso modo dicho, es el valor agregado. Por eso es un error
muy grande decir que hay que exportar con más valor agregado. Si se exporta un pedazo de valor agregado, siempre se exporta valor agregado, un porcentaje. Eso es creer que el precio de los bienes determina la remuneración de los trabajadores. No. La remuneración, mire, Dinamarca, Bélgica, son países que pagan muy alto salario. Uno exporta galletita y el otro chocolate y cerveza. En eso, alguna razón le existe, presidente, no, pero contra sus propias creencias. Es la remuneración del trabajador la que determina los precios de la economía y no a la inversa. Y por eso nosotros, y eso también me hace en la cabeza, estamos en un potencial aumento de la inflación si los salarios recuperan su poder de compra. ¿Por quién lo va a pagar? Los precios. Tata Dios no paga los aumentos de salario. ¿Podría ser de otra manera? Sí, se puede recuperar si alguien financia el aumento de salario, o sea, el Estado, de los salarios privados, pero eso ni se les pasa por imaginación a la clase dirigente argentina. Pero no es solamente el drama político. Hola. Sí. Hola, sí. Además esto, un poco encaminándonos al final de la conversación, pero digo esto, a este panorama se suma, o me parece a mí, o hay que agregar, que este régimen, el régimen mileísta, yo sostengo en este programa, no estamos hablando de un gobierno, es un régimen autocrático. Este régimen lo que hace es propiciar la fuga en todos los órdenes. Claro, eso es claro. Luigi, entonces están construyendo. Claro, están construyendo los países árabes de la década del 70, exactamente, con la crisis del petróleo. Aumenta, y entonces se van, porque sabe que en esos esquemas, mire, el capitalismo puede crecer sin aumentar el consumo, realmente puede crecer, como en este caso, aumentando la exportación y aumentando el consumo suntuario de los más prósperos. ¿Cómo pasa? Ahora, ¿eso es democrático? ¿Eso es de la integración nacional? Pues nosotros tenemos un país de 3 millones de kilómetros cuadrados. Necesitamos aún hoy hacer efectivo el federalismo, porque todavía tenemos una cosa que es espantosa, que es el privilegio de nacimiento. No es lo mismo un chico que nace en el interior que nace en algunas zonas muy acomodadas, incluso en algunas zonas desacomodadas del Gran Buenos Aires. Entonces, nosotros necesitamos integrar socialmente a la Argentina y geográficamente a la Argentina, pero eso se hace con otra clase de capitalismo, con un capitalismo donde los salarios reproduzcan al trabajador de su familia y a la trabajadora y le reconozcan a la señora que trabajó de ama de casa y no le pagaron un salario, que tiene derecho a jubilarse en forma razonable. Mire, vamos a partir de una base. Supóngase que a usted le dice algo que se va, y usted tenía razón lo que estaba diciendo con el tema del monotributo, van a embromar en gran forma a los trabajadores, pero vamos un paso más allá. Supongamos que nosotros decidimos el día de mañana que los padres, el sexo masculino de la pareja, cuando nace un chico tienen que tener 9 meses de paternidad, de licencia paterna. ¿Por qué? Porque los madres tienen que ir a los hijos, pero el padre también tiene que cambiar los pañales. Ok. Bien. ¿Qué pasa en la economía? ¿Por qué no lo puede hacer eso la economía? ¿Qué puede pasar? Mire, lo que va a pasar no es nada del otro mundo, va a subir un poco los precios, porque alguien lo tiene que pagar eso, precio más caro. Entonces lo que necesitamos son salarios más altos para pagar precios más caros, porque el costo de vida tiene un sentido, la vida. ¿Qué quieren? ¿Vivir una sociedad espantosa que no reconozca el valor de la vida? Bueno, entonces me dice, bueno, pero entonces es mucho más fácil producir en Singapur. Sí, bueno, te vas a Singapur, que es una ciudad-estado que tiene estatus de referencia internacional, pero no hay que tomarla en serio. El tipo que habla de Singapur no está hablando de economía, está hablando de ideología. Entonces vayan a los países donde pagan 2 pesos de salario y la gente se muere de hambre y no tiene beneficios. E importen de ahí. No, entonces para eso está la aduana, para eso está la protección. Sí, bueno. Nosotros tenemos que proteger la vida. Lo que estamos hablando es de la vida, la reproducción de la vida. Por eso la Argentina ha perdido eso. Incluso lo que más me preocupa son los opositores, que se han comprado el cuento del resultado fiscal, la seriedad y todo eso.
todo eso es insólito. No tiene sentido teórico, no tiene, y uno lo ve en la práctica, porque uno le pregunta, che, ¿y qué van a hacer si los trabajadores quieren volver a su nivel normal de salario? No, vamos a procurar un pacto social. Váyanse a freír buñuelos. No, por favor. Técnicamente por favor. hablando, le aplicamos el teorema de váyanse a freír buñuelos. Bueno, pues entonces se da cuenta que es la inflación, los problemas, todo esto que no tiene nada que ver con la masa monetaria, no, son con la lucha política. Hasta que no estabilicemos la lucha política. ¿Sabe por qué Saúl Querido le hizo 13 paros general Alfonsín? ¿Recuerda eso? No porque el bandolismo con la cara, o sea, Lorenzo Miguel con la cara de Gualdini, porque Lorenzo Miguel obviamente no puede poner la cara, la voz, tenían ganas de embromar a la democracia, tenían ganas de favorecer a los trabajadores y no les daban las paritarias hasta que finalmente le dieron las paritarias. Y cuando le dieron las paritarias, los trabajadores volvieron a su pelea normal y se terminó en la hiperinflación. Y todavía nos falta... durante 4 años, tratando 4 años de contener seriamente la inflación, incluso con algún éxito momentáneo que fue el Plan Austral sosteniendo el tipo de cambio. Entonces, Enrique, hoy por hoy nos tenemos que despedir. Pero sí, por favor, ya le he hablado bastante. No, por favor, lo que sí querría subrayar, desde mi punto de vista, es que el gobierno, este régimen, ha tenido éxito en algunas estrategias comunicacionales que son muy de clima de época, y me estoy refiriendo particularmente, ¿no es cierto?, a la digitalidad, es decir, a la burbuja digital, y entonces ha logrado que permear en vastas capas, ¿no es cierto?, de la población, permear con eslóganes absolutamente vacíos de contenido y erróneos, como estos del régimen del equilibrio del tan mentado equilibrio fiscal, ¿no? Como el tema de la desaceleración de la inflación, como que los jubilados por moratoria son parásitos. Han logrado con esos eslóganes de TikTok, ¿no es cierto?, que la gente no razone, que no trate de indagar o de ir más allá, y nosotros, desde este otro lado, la verdad, todavía no estamos encontrando la estrategia comunicacional más adecuada, me parece. Pero no estamos, exactamente, pero además no estamos encontrando la estrategia económica más adecuada que tenga un fundamento esa estrategia comunicacional. Claro. Porque esto de hacerse el oso Carolina con los salarios, esto de hablar de bien del régimen, es olvidarse de qué estamos hablando. Mucho del éxito de su excelencia y su hermana Karina, aunque el real ingeniero del Estado es el Toto Caputo, Luis Caputo, que es el que tiene alguna idea. Porque mire, para manejar un Estado uno tiene que tener una teoría, algún hecho conceptual. No veo que la Karina los tenga, pero bueno, yo por ahí. Pero no. No, claro, pero bueno, entonces este es el tema, el problema comunicacional y el problema de fondo, porque parte de lo que, escúcheme, este señor vino y dijo que voy a romper el Banco Central y ahora resulta que se quedó sin cuento y empieza a decir que hay que sostener el valor de la moneda. ¿Sabe cuál es el problema de sostener el valor de la moneda? Que la moneda no tiene valor. La moneda mide el valor, pero no tiene valor. Es un cuento, otro mito, como decir voy a romper el Banco Central, bueno, ahora voy a hacer más grande el Banco Central. Como si eso fuera muy importante hoy en día. Es una Enrique, cosa nos quedan muchos temas. No, digo, nos tenemos que despedir, pero nos quedan todavía temas para consultarle, así que seguramente lo vamos a estar molestando la próxima semana, si a usted le parece. Como usted quiera, claro, no hay ningún problema. Hay mucho saludos a toda la ella tucumana y a usted y a su programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buen día.
Hemos estado en diálogo con Enrique Aschieri, el licenciado en Economía, hablando de por qué las jubilaciones son miserables. Acá es una cuestión de decisión de política económica. Y bueno, con este gobierno